A menos de un mes para las elecciones internas, ¿cómo viene la intención de voto en los partidos con competencia electoral? En general, todas las encuestadoras coinciden en que Yamandu Orsi lidera la interna Frente Amplista, Álvaro Delgado encabeza las preferencias en el Partido Nacional y Andrés Ojeda está al frente en el Partido Colorado. Sin embargo, la medición de los apoyos a cada precandidato resulta dificultosa o muy dificultosa para las consultoras de opinión pública. Para empezar, porque el voto no es obligatorio, entonces no se sabe a ciencia cierta cuántas personas sondeadas realmente van a concurrir a las urnas el 30 de junio, pero además aparecen otros factores en algunos de los partidos. Por ejemplo, el hecho de que el Partido Colorado esté por debajo del 10%, y a su vez tenga 6 precandidatos, hace que exista un margen de error alto cuando se trata de definir el ranking interno. Y también en el caso del Frente Amplio hay otras complejidades que son relevantes y de las que tal vez hasta ahora se ha hablado menos. ¿Cómo se sortean esos obstáculos? Sobre todo, ¿cómo está la foto? ¿Cuál es la última foto, la más reciente, la de fines de mayo? De eso vamos a conversar en los próximos minutos con Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores, que anoche presentó en Canal 4 su encuesta más reciente. Rafael, bienvenido, gracias por acompañarnos. Emiliano, muy buenos días. ¿Qué te parece si empezamos con la ficha técnica de este estudio, de esta última encuesta? Perfecto. Nosotros en Opción trabajamos en lo que es estrictamente opinión pública con encuestas de carácter telefónico a telefonía celular exclusivamente, eso primero que nada. Y cualquier número celular tiene posibilidad de ser sorteado en la muestra. Nosotros trabajamos en esta oportunidad con 1.530 casos. Hay una sola salvedad metodológica, y es que de esos 1.530 casos, 100 nosotros los extrajimos de una base propia, identificada con votantes colorados, que fueron respondiendo en algún momento de este ciclo electoral 2020-2024 alguna encuesta de opinión pública de Opción. ¿Por qué hicimos esto? Para tener un mayor tamaño muestral de la submuestra colorada. Esa es la única salvedad metodológica o la única innovación metodológica frente a otros procedimientos de diseño muestral. Por allí... Está bien, es bueno conocer ese aspecto porque viene por el lado que yo mencionaba recién, ¿no? Los desafíos que presenta medir esta vez el voto para estas internas y en ese caso en particular con los colorados, ¿no? Sí, y te diría, Emiliano, igual que estos desafíos que estamos teniendo son similares a los de 2019, ¿no? Los tamaños de muestras coloradas también en 2019 eran pequeños. Es verdad que la intención de voto hacia el Partido Colorado era un poco superior, pero tampoco tan superior a esta altura del ciclo electoral. Ahora, había menos precandidatos en esa fuerza política. Había menos precandidatos, además, en esa fuerza política. Lo que sí hubo fue un crecimiento muy notable en poco tiempo de Ernesto Talvi, ¿no? Que incluso nos sorprendió en su momento. Recuerdo que en la interna del equipo de Opción, creo que la encuesta donde nosotros vemos un acortamiento notable de la diferencia, si mal no recuerdo, fue de principios de mayo de 2019, y analizamos mucho ese dato, porque hablaba de, en un mes, una reducción de 20 puntos de diferencia, y efectivamente fue así. Pero ya volveremos al Partido Colorado dentro de unos minutos. Si te parece, seguimos. Algunos otros aspectos de la ficha técnica. El periodo, ¿cuándo se hizo la medición? El periodo es del 15 de mayo al 31 de mayo, es toda la segunda quincena de mayo. Lo otro que es importante considerar, yo te hablé del tamaño muestral total, pero claro, nosotros a su vez trabajamos con lo que consideramos la estimación central para este caso, que se basa en la autodeclaración de concurrencia. Ahí hay un gran tema que podemos abordar en estos minutos, que es justamente la estimación de quién va a concurrir y quién no va a concurrir a votar, ¿no? ¿Por qué esto es importante? O cuando, a ver, para nosotros como encuestadores lo más importante no es decir cuántos van a ir a votar en cada partido, más allá que simbólicamente pueda tener un efecto, quién sale primero de los partidos y quién sale segundo, cuántos van a votar, lo más importante para el trabajo de opinión pública es estimar
correctamente o mostrar correctamente las preferencias en las internas que tienen competencia. Pero el problema que puede ocurrir es que a veces puede pasar que las preferencias no son iguales en el conjunto del electorado que en la submuestra que vaya a votar. Sí, ese es un punto crítico, ¿no? Exacto. A veces puede ser así, a veces no. Por ejemplo, es probable que la interna colorada de 2019 hubiera sido más pareja entre Sanguinetti y Talvi si todos hubieran ido a votar. ¿Por qué? Porque los colorados con menos interés en la política, que son los que no van a votar en general, conocían menos a Talvi. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante intentar trabajarlas, y muy dificultosa, y por eso también es importante, por lo menos a mi criterio, y al criterio de opción, intentar llegar lo más cerca posible con alguna estimación, ¿no? Porque hay mucha gente que va a decidir sobre el momento. Uh-huh. Yo ayer te voy a contar un elemento personal. Ayer cené con 3 personas. 2 de esas 3 personas todavía no saben si van a concurrir a votar o no a las internas. Sí, es revelador, ¿no? Exacto. Para terminar esta parte introductoria, Rafael, ¿el margen de error o los márgenes de error? Ahí va. Después entramos en el tema de los tamaños muestrales, ¿no? Cada interna, a ver, nosotros la estimación central es a los que dicen que seguro van a ir a votar. Y eso de cada interna tiene su propio tamaño muestral. Algo más de 400 casos en el caso del Frente Amplio, 257 en el Partido Nacional, 139 en el caso del Partido Colorado. Los márgenes de error, nosotros siempre hablamos de márgenes de error máximos. ¿Por qué? Porque un candidato que tiene 40, 50% de intención de voto tiene un margen de error más alto que un candidato que tiene 2% de intención de voto. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la interna colorada tiene un margen de error máximo de más o menos 8%, y un candidato marca 4 puntos, por ejemplo, no es que ese candidato el margen de error es menos 2, ¿verdad? Perdón, menos 4. No es menos 4 y más 12. Obviamente no hay proporciones negativas. Ahí se achica el margen de error. Por eso hablamos siempre de márgenes de error máximo. El margen de error máximo en el caso del Frente Amplio, en esta muestra de seguros votantes, es 4.8. En el Partido Nacional es 6.6, y en el caso del Partido Colorado es Andrés Ojeda quien tiene el margen de error más alto, y es 8 puntos porcentuales aproximadamente. Bien, vayamos entonces ahora a cada uno de los partidos. Les sugiero a los oyentes que están siguiendo esta entrevista que vayan a nuestra emisión en YouTube o a nuestro sitio web, donde también está la emisión en video, porque ahí vamos colocando las placas correspondientes con los gráficos que evidentemente ayudan a seguir los datos, los números, ¿no? Exactamente, y está por supuesto publicada también toda la información, inclusive el análisis, digamos, de las principales tendencias en la web de opción. Empezamos por el Frente Amplio, ¿te parece? De acuerdo, Emiliano. Empezamos por ahí. Vamos a la placa correspondiente. ¿Cómo se distribuye la intención de voto del electorado que dice que seguro va a participar en las internas de la coalición de izquierdas? Ahí está. En ese caso, Yamandu Orsi tiene un 55% de las preferencias, Carolina Cose un 35% y Andrés Lima un 6%, quedando un 5% aproximadamente por repartir. Esa es la situación, 20 puntos de ventaja. Impresionante, impresiona un poco esa diferencia, ¿no? Lo digo sobre todo teniendo en cuenta que se había achicado mucho en la medición anterior de ustedes el margen entre Orsi y Cose. Es verdad, impresiona. Mayo es un buen mes para Orsi, según nuestros datos y también los de los colegas. Ahí, bueno, podrá venir el debate, que es imposible de zanjar, de por qué existe este agrandamiento de la ventaja. Repito, estamos hablando de una diferencia de 20 puntos, 55 a 35 sobre Carolina Cose. Sí, recordar, es importante también precisar que no es que Orsi creció 20 puntos, lo que sucedió es que creció 8 y Cose bajó 8, es como que hubiera un traspaso de 8 puntos de electores de un lado al otro, eventualmente, por supuesto están en el medio los márgenes de error también. Ajá. Pero es probable que al menos algo de corrimiento de un caso hacia el otro haya ocurrido, ¿verdad? Porque además
todas las consultoras hemos mostrado que justamente abril fue un mes de acortamiento de la distancia y mayo de ensanchamiento de la distancia. Es el mes, hay un hecho público notoriamente vinculado a Orsi, que es la comprobación de que la denuncia de Paula Díaz y Romina Celeste era falsa. Eso es en definitiva la causa principal de este agrandamiento de la diferencia. No lo sabemos, hay que mencionarlo como un hecho de contexto. Sí, capaz que podemos poner en pantalla la placa que muestra justamente la evolución que ha pasado en las últimas 3 mediciones. Allí es donde se observa que en abril la diferencia era 47-44, ¿no? 47-44. Y había por lo tanto 3 puntos. Orsi creció 8 y Cose bajó 9. Uh-huh. Entonces lo que era una diferencia de 3 se transforma en una diferencia de 20. Esto es... Es interesante también el antecedente de febrero-marzo, ¿no? Porque en febrero-marzo había casi igual que ahora un margen importante entre los dos. Sí, y ese margen importante entre los dos es también el margen promedio del año 2023, con una grilla que no era la misma, porque estaba Mario Vergara, porque estuvo hasta cierto momento Oscar Andrade como posible precandidato, y este elemento sí, que me estaba olvidando de mencionarlo, también se da en el mes de mayo, se da en la segunda quincena de abril, y lo refleja ahora nuestra encuesta de mayo, o está incorporado en nuestra encuesta de mayo, la baja de Mario Vergara en apoyo a Yamandu Orsi. Mario Vergara no marcaba un gran porcentaje de adherencia, pero ahí habría que preguntarse si eso también pudo haber tenido algún efecto de empuje en favor de Orsi, no solo desde el punto de vista de transferencia de intención de votos, sino también desde un elemento más simbólico en favor de Orsi. Así que, repasando para quienes están escuchando en radio, en febrero-marzo la diferencia Orsi-Cose era 51-36, en abril fue cuando se achicó enormemente, quedó en 47-44, y ahora, fines de mayo, se agranda y queda en 55-35, 20 puntos de diferencia, ¿no? Es así. Hablando siempre de la submuestra de los que declaran que seguro irían a votar. Y ahora sí que creo que es importante hacer una referencia a esta submuestra, muy especialmente en el caso del Frente Amplio. Sí, yo decía que la interna del Frente Amplio, la encuesta en la interna del Frente Amplio tiene también una complicación particular, de la que creo que se ha hablado poco. ¿Vamos a explicar cuál es? Sí, se ha hablado poco, y me parece que se necesita hablar más. Y nosotros ayer hicimos un primer ejercicio para justamente mostrar la complejidad de este asunto. El tema es el siguiente. Yo te decía que nosotros no tenemos particular, o sea, por supuesto que si estimamos correctamente la cantidad de concurrencia, mucho mejor, pero el primer objetivo grande es estimar correctamente, la distribución de las preferencias. En el caso del Frente Amplio, la población que nos declara que seguro iría a votar a esa interna, estamos hablando de un poco menos del 30% del electorado total. Un poco menos del 30% del electorado total. Esto significa más de 700.000 personas. A nosotros este número nos parece irreal. Tenemos que ser muy honestos en ese sentido. Nos parece que es un número que es muy, pero muy difícil que efectivamente sea el número real de votación del Frente Amplio. Significaría una votación extraordinaria del Frente Amplio y muy por encima de lo que el Frente Amplio ha votado en las internas. Por lo tanto, algo está pasando seguramente aquí, y es probablemente que haya algún tipo de lo que llamamos nosotros sesgo de deseabilidad social, es decir, frente amplistas que dicen que seguro van a ir a votar, pero después no van a ir a votar. Es como a veces se dice, ¿verdad? Bueno, sí, no, seguro, nos tenemos que ver, la semana que viene te llamo. Así, ese sesgo de deseabilidad social existe también en la interacción cotidiana entre las personas. Bueno, también existe en una situación de encuesta, o puede existir en una situación de encuesta donde la gente afirma que va a hacer algo que después no hace. Y el ir a votar es de algún modo visto como un valor social positivo. ¿Y esto se da de manera intensa entre los votantes del Frente Amplio? Sí, y hay un sesgo particular entre los votantes del Frente Amplio, que también lo vimos
También lo vimos en la elección de 2019. Ajá. Analizando... Eso sirve como referencia, claro. Exacto, exacto. El votante frente amplista tiene algunas particularidades y en esas particularidades puede estar este tema. Por lo tanto, nosotros hicimos un ejercicio adicional, porque como este número nos parece excesivo en relación al número que finalmente terminará concurriendo a votar, hicimos un segundo ajuste para mostrar una estimación alternativa. Y es decir, mantuvimos, sí, porque es un criterio importante, la autodeclaración de voto, los que dicen sí, seguro voy a ir a votar, pero además únicamente nos quedamos con los seguros que votarían y a su vez por lo menos tienen algo de interés en la política. Tienen algo o mucho de interés en la política. Para eso se basaron en otra de las preguntas que ustedes hacen en la encuesta. Exacto, y que es otra pregunta que por análisis adicionales está muy correlacionada también a la probabilidad de ir a votar. Y de hecho se utiliza mucho en los ejercicios y proyecciones electorales en otros países. Sin ir más lejos, estuve analizando las encuestas de México, donde la participación es voluntaria, y también se utiliza, por ejemplo, el interés en la política para proyectar, para estimar a los votantes probables o los concurrentes probables a una elección. O sea, el interés en la política es otra variable muy utilizada. Entonces, utilizamos una especie de doble filtro para, por lo menos, presentar una estimación alternativa de las internas del Frente Amplio. Y encontramos, efectivamente, con esta estimación alternativa, donde, digamos, el electorado ya se parece más en cantidad a lo que podría ir a votar, ¿verdad? Quizás 400, quizás 350, todavía no sabemos exactamente cuántos irán a votar, pero uno puede asumir 350, 400, 450, quizás en una excelente votación 500.000 votos, bueno, habrá que ver. En esa segunda estimación, nosotros encontramos que Yamandú se mantiene más o menos en 54%, pero la que mejora es COSE. Ponemos la placa correspondiente. A ver, repetimos. 54% Orsi, o sea que el porcentaje por Orsi se mantiene, pero quien mejora un poco es COSE, que sube a 42% en detrimento de Andrés Lima y los indecisos. Fíjate que al quitar a la población menos interesada en política, también se van los indecisos. 54 Orsi, ¿sí? 42 COSE, 3 Lima, y ahí queda un 1% por repartir, ¿verdad? Entonces, bajan los indecisos y baja también un poco digamos la intención de voto hacia Lima, y de ese modo sube un poco COSE. Y la diferencia, que era de 20 en un caso, ahora pasa a ser de 12. Es interesante entonces esto. Es interesante. Confirma algo que donde también los colegas estamos de acuerdo. Interna chica empareja la situación, por lo menos en términos relativos. Interna grande favorece a Orsi. Y ustedes presentaron ayer una última placa también de esta interna, ¿no? Claro, después lo que nosotros presentamos es una comparación de nuestro método central, por el momento, que es con seguridad de voto, frente al total de electores que votarían al Frente Amplio en octubre, y no vimos grandes diferencias en ese caso, en ese comparativo. Donde sí vemos más diferencias es en esta comparación entre los seguros que van a votar con este ajuste adicional por interés en la política. Entonces, a ver, para redondear lo referente a la interna del Frente Amplio, con este panorama, ¿qué se puede decir? ¿Está laudada la competencia o no? No, no está laudada, no está laudada. Justamente el trayecto, primero que nada no está laudada porque fíjate que en un mes hay una variación que es de 8 o 9 puntos del electorado que transforma una interna apretada en una interna con distancia interesante para Orsi. Si eso pasa a lo largo de un mes, puede volver a pasar en este mes también al revés, es decir, que se vuelve a emparejar. Primer punto, las internas son más volátiles, tenemos que subrayarlo permanentemente, son mucho más volátiles que cualquier otro mojón del ciclo electoral uruguayo, porque es más fácil cambiar de preferencias por un candidato presidencial dentro de un partido que cambiar de preferencia por un partido. La interna no está cerrada incluso si fueran 20 puntos la diferencia real entre los muy probables concurrentes a votar. Mucho menos todavía si hacemos un ejercicio adicional más restrictivo que muestra 12 puntos. Hay que esperar, hay que seguir midiendo. Lo que sí está claro es que en todos los ejercicios Orsi lidera. Por lo tanto,
arranca estas semanas finales de campaña con ventaja sobre COSE. Eso es todo lo que puede decirse por el momento. Hacemos una mínima pausa y ya pasamos al Partido Nacional. Seguimos, estamos con el sociólogo Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Estamos revisando la última encuesta de esa consultora con intención de voto rumbo a las elecciones internas, realizada en la segunda quincena del mes de mayo. Ya dio los detalles técnicos más temprano Rafael, ya vimos lo que pasa con la interna del Frente Amplio. Pasamos al Partido Nacional, ¿vemos los números, Rafael? Con mucho gusto, Emiliano, sí. Bueno, en el Partido Nacional las cosas son muy diferentes y vamos de nuevo a ver las tendencias con quienes seguro concurrirían a votar en las internas del Partido Nacional. Una precisión, en mayo nosotros hicimos un ajuste donde habilitamos el voto cruzado, es decir, uno puede declarar que va a votar por, pongamos, el Partido Colorado en octubre y después decir que va a ir a votar a la interna del Partido Nacional. Ese tipo de electores es un porcentaje minoritario, muy minoritario en general, pero es posible declarar un voto por un partido en octubre y por otro partido, o dentro de un partido, en las internas de ahora de junio. Hecha esta salvedad, lo que nosotros estamos viendo es un liderazgo muy claro de Álvaro Delgado, claro y estable. 63% tiene en la actualidad, 19% tiene Laura Raffo, 8% tiene Jorge Gandini, 1% Yací Liola y 9% quedan por repartir. Hay 44 puntos de diferencia entre primero y segundo. Esos son los números entre quienes dicen que seguro van a votar en las internas del Partido Nacional. Sí, y a diferencia del Frente Amplio, el porcentaje de seguros votantes en la interna del Partido Nacional no está desalineado, o no está mayormente desalineado, con las votaciones históricas del Partido Nacional, que han estado en los 400.000 votos, un poco más, un poco menos. Entonces, no tenemos en el Partido Nacional el problema que sí tenemos en el Frente Amplio. Esto es importante decirlo. Entonces ustedes no hacen acá ese trabajo más fino, ¿no? De filtrar con aquellos más interesados en política, etcétera. Mirá, lo hacemos a veces hasta por control, Ajá. Pero no nos resulta relevante ni está justificado publicarlo, y te puedo decir que haga uno el ejercicio que haga, el resultado es el mismo. Liderazgo muy claro de Delgado, pasando el 60% de la intención de voto, y Laura Raffo en el entorno de un quinto de los votantes. Bueno. Eso es lo que da la opinión pública, básicamente. Podemos revisar la evolución reciente también. ¿Qué ha pasado con estos números? Y la evolución reciente lo que te marca es, en este perfil de votantes seguros de la interna, una leve caída de Delgado, en las dos mediciones donde trabajamos con esta metodología, que estuvo en 67, 65, 63, y Raffo una leve subida, ¿no? Como un pequeño pasaje de votantes Delgado a Raffo, que no altera la foto grande, digamos. Raffo arrancó en 15, y luego 17, ahora 19, ¿verdad? Y se mantiene una gran diferencia. Nosotros siempre decimos que las encuestas no son un pronóstico. Las encuestas de por sí no dicen nada. Es el analista que en función de determinados datos dice si, digamos, cuál es un resultado probable. El resultado probable en este caso sí se puede decir, y es que Álvaro Delgado resulte electo como el candidato presidencial del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque su ventaja a pocas semanas de la elección es muy importante sobre su más inmediata competidora, que es Laura Raffo, y porque además de estas ventajas de posicionamiento de la opinión pública, tiene un factor estructural que no está del todo medido, o a veces es complejo de medir en las encuestas, ¿no? Y por ejemplo, el apoyo de 13 de los 15 intendentes nacionalistas, y un mayor despliegue y apoyo de sectores dentro del Partido Nacional, el Espacio País, la lista 404, el nuevo sector de centro, son espacios muy potentes. Es verdad que Laura Raffo tiene el herrerismo, que es un sector también muy potente y que incorporó a Alianza Nacional también, ¿verdad? Pero a nivel sectorial y a nivel ni que hablar, a nivel de los apoyos departamentales de los intendentes, esta es una ventaja muy importante para
para Álvaro Delgado. Por tanto, un resultado diferente sería una auténtica hazaña política, en ese sentido. O sea que ves esta interna muy consolidada, bastante consolidada. Muy consolidada, exacto. Y bueno, se abren otras, preguntas. Y ahora, quizás una de las principales en este momento en la interna del Partido Nacional es cómo se definirá la candidatura a la vicepresidencia, ¿no? Y si hay o no hay un número mágico o un número mágico de distancia o de votos para quien resulte segundo, Laura Raffo, concretamente, para, digamos, poder negociar o poder ser nominada efectivamente como la candidata a la vicepresidencia. Hay algunas fuentes periodísticas que manejan un 30% como un número, como un piso mínimo para que Laura Raffo sea nominada a vicepresidencia. Bueno, está en este momento, entre comillas, el rum por este tema, ¿no? El interés de la interna blanca en este momento se ha trasladado hacia allí en el plano nacional. Después hay toda otra parte departamental de la que no vamos a entrar, pero que también forma parte de la competencia de las internas y que en el interior del país tiene mucho movimiento. No lo vemos aquí en la capital, pero sí está ocurriendo en diferentes puntos del país. Sobre la evolución de Gandini, ¿algún comentario final? Que no ha logrado pasar el 10%, que tiene allí un bastión también estructural, que es Río Negro, por el apoyo del intendente Lafluz, pero que, bueno, justamente se encamina así también a un tercer lugar, quedando la duda de cuál será el volumen final de votación. Si te parece, hacemos otra de las pausas cortas y vemos los números del Partido Colorado. Con gusto. Entramos en la tercera y última parte de esta entrevista con Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Estamos viendo los números de la última encuesta, la más reciente de esa consultora, la realizada a fines de mayo, segunda quincena de mayo. Vamos al Partido Colorado, vamos a los números del Partido Colorado. ¿Qué dicen esos ciudadanos, aquellos que están seguros de que van a votar en la interna? Exacto. En este caso, también como en el Partido Nacional, los colorados que dicen que seguro, no los colorados, quienes dicen que seguro irían a votar en la interna colorada, no es un porcentaje, digamos, demasiado llamativo, está dentro de lo esperable, es un 5 o 6% del electorado total, esos son más o menos del electorado que vota, entonces son más o menos 125, 150 mil votos, o sea, está dentro de lo esperable, por lo tanto, el ejercicio es más que razonable de hacer. Y en ese caso lo que vemos es un liderazgo de Andrés Ojeda que marca el 42% de intención de voto, y después vemos un segundo lugar para Robert Silva, que tiene el 23%, aquí perdí justamente pero 23%, ¿verdad? Robert Silva, 23%, Gabriel Gurméndez, 20%. El 20%, Tabaré Vera, el 7%, Carolina H., el 3%. Esa es la distribución por los precandidatos. Y aparte no contesta un 5%. Y un 5% por repartir. La distribución lo que marca es que hay un primer escalón en solitario para Andrés Ojeda, primer titular, porque además está por fuera inclusive de un margen de error que es de por sí alto, que supera los 8 puntos porcentuales, pero aún así está por encima la diferencia, inclusive en el límite inferior de Ojeda y en el límite superior de Robert Silva no se cruzan los porcentajes, o sea que el primer lugar es un primer lugar claro de Ojeda entre los quienes votarían con seguridad en la interna colorada. Después hay un lugar de mucha paridad entre Silva y Gurméndez en el segundo lugar, y después hay otro escalón más, viene Tabaré Viera, y otro escalón más para Carolina H. Acá hay varias cosas para precisar. Yo tengo una pregunta para hacerte. La primera que tengo es, otras encuestadoras se muestran pero muy cautas con la interna del Partido Colorado, y algunas directamente optan por no dar un ranking entre los precandidatos. Ustedes sí, ¿por qué? ¿Cómo se animan? Nos animamos por varias razones. En primer lugar, porque estamos haciendo una cantidad de casos muy interesantes. Por ejemplo, nosotros tomamos una decisión sabiendo que hay limitaciones. Dijimos, bueno, nosotros la vez pasada, entre el 15 de febrero
y el 10 de abril hicimos 3.000 casos nacionales. 3.000 casos nacionales. Desde allí pudimos sacar una muestra de colorados razonable para por lo menos mostrar una foto, que no tiene toda la nitidez deseada, pero ya es una foto básica para dar un pantallazo de cómo estaban las cosas. Nosotros mismos comentamos, bueno, lo ideal sería tener una foto de cada mes, pero al no tener una de cada mes, por lo menos mostramos en un bimestre comprendido entre el 15 de un mes y, a los 2 meses, 15 de febrero, 10 de abril. Bueno, para algo sirve. Ahora en mayo tomamos otro procedimiento adicional, que es, en función de una encuesta que también es grande, ya habíamos hecho 1.400 casos nacionales con la metodología habitual, y dijimos, bueno, para llegar a un tamaño muestral que nos dé más seguridad con la interna colorada, vamos a emplear este procedimiento de utilizar nuestras bases de opinión pública y realizar una muestra especial de votantes que indicaron en algún momento preferencia presidencial hacia el Partido Colorado. Nosotros entendemos que lo peor que hay es vivir en la ausencia total de información, y que las encuestas, con todas sus limitaciones, en el ciclo electoral pasado, mostraron algunas cosas importantes, que comenzó liderando Sanguinetti, que luego emparejó Talvi, y que las cosas se volvían más inciertas sobre el final, inclusive con una leve ventaja hacia Talvi. También fuimos muy claras en reconocer que iba a haber seguramente una cierta subestimación del voto por Amorín Valle, en función de que sus preferencias en Salto estaban más ligadas al factor Germán Coutinho, y que por lo tanto era difícil eso de medir, claramente un voto de estructura. Esto mismo puede pasar con Tabaré Viera, que tiene por un lado un apoyo personal muy importante en Rivera, pero además tiene un apoyo en lo que tuvo Amorín Valle en Salto la vez pasada, ahora lo tiene Tabaré Viera, que es el apoyo de Coutinho, que está jugando su propia carrera departamental por ser el candidato del Partido Colorado de la coalición en Salto, pero que a su vez puede traccionar votos para Viera en la interna nacional colorada, digamos. Todos esos factores hay que mencionarlos, hay que ser explícitos, y creo yo que si las encuestadoras, con el apoyo del periodismo, hacemos un trabajo de marcar muy fuertemente las limitaciones que tiene la interna colorada, así como marcamos recientemente los problemas metodológicos que imponen al Frente Amplio, creo que es razonable difundir por lo menos algunas cifras. Y fíjate, Emiliano, que a pesar de eso, las encuestadoras, con todas las limitaciones, estamos también mostrando varias coincidencias en nuestras mediciones coloradas. Este liderazgo de Ojeda, la incertidumbre con el resto, Silva, Gurméndez por allí en un segundo y tercer lugar, o sea que hay varias coincidencias también. Es decir, que estas fotos, que no son del todo nítidas, igual tienen coincidencias que por lo menos le dan un panorama al ciudadano de cómo están las cosas en la interna colorada. Pero teniendo en cuenta algunos de los factores que mencionaste, eso de que en algunos de los precandidatos está de por medio aparato y en otros no. Por ejemplo, lo señalaste para el caso de Tabaré Viera. Sí. Tiene estructura y la tiene además en una parte del país, ¿no? Sí. Por otro lado tenemos a Ojeda, que ha ido construyendo su posicionamiento en base a su trayectoria mediática como abogado, y ahora, más recientemente, con la promoción fuerte de su imagen con publicidad en medios y en redes sociales. Diferentes niveles de conocimiento de los precandidatos en la población, porque no es lo mismo este caso de Ojeda, por lo que estamos diciendo, que el caso de Gurméndez o el caso de Robert Silva. Entonces, a ver, en síntesis, a partir de todos esos elementos y mirando para adelante, estos números que acabas de dar, ¿cómo se relativizan o qué condimentos hay que ponerles? Aunque sean tan diferentes, creo que hay que ponerle las mismas advertencias que con el caso del Frente. Primero, la distancia hoy de primero con segundo y primero con tercero son 20 puntos. No es una distancia concluyente, mucho menos con los tamaños de muestra con los que estamos trabajando, con este tema de que todos los precandidatos están apretando el acelerador para vencer uno de los problemas, que es el desconocimiento. Gurméndez, por ejemplo, tiene un gap de desconocimiento sobre Silva y sobre Ojeda muy importante, va a tratar de mejorarlo, por lo menos en el perfil más propenso a ir a votar a la interna colorada.
Hay otros elementos importantes. Quizás el perfil de votante de Ojeda es un perfil un poco menos politizado que el del resto, por algunos análisis adicionales que hicimos. Por lo tanto, Ojeda probablemente tenga un poco más de desafío de activar efectivamente a ese votante. Hay que esperar, y por supuesto el tramo final de la campaña es el más caliente, y las preferencias, como te acabo de marcar, son notoriamente más volátiles en las internas que en cualquier otra instancia. Es decir, hay interna abierta, sin lugar a dudas. Eso, titular grande. ¿Dónde lidera Ojeda? Lidera Ojeda, interna abierta. Ese sería el gran titular de la interna colorada. Y sobre el factor de estructura, es verdad, tiene su peso, lo queremos remarcar permanentemente, pero también queremos remarcar lo siguiente. Los principales votos de la interna colorada provienen de Montevideo, en primer lugar, y de Canelones, en segundo lugar. Y para esos votos, más que la estructura, también es muy, muy importante la opinión pública, es decir, el posicionamiento de esos líderes entre los ciudadanos que tienen propensión a ir a votar a la interna colorada. Ya no solo el trabajo logístico y también la parte más estructural del voto, sino la opinión pública. Es verdad que Salto y Rivera son muy importantes para la interna colorada, pero el grueso de los votos va a seguir proviniendo de Montevideo y de Canelones, igual que en el caso del Frente Amplio, no así en el Partido Nacional, donde el grueso de los votos viene del resto del país. En perspectiva, ideas, debate y tendencias. ¿Cuándo llega la nueva encuesta de Opción Consultores, Rafael? Seguramente cerca del periodo de la veda, antes de la veda electoral de difusión de encuestas, ¿no? Así que habrá una más. Habrá una más con seguridad, sí. Bueno, quedamos en contacto, esperamos entonces esos números. Rafael, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gran gusto, Emiliano. Hasta pronto. Chau, chau.